Dios les bendiga, amados hermanos. Estar aquí siempre me trae nervios. El Señor sabe que me pongo a su disposición, pero con temor y temblor, porque quiero ser usada por Dios. No quiero que sean mis palabras, sino las palabras que Dios quiere para su pueblo, para su casa aquí en Villa Andalucía. Así es que me preparo, ¿verdad?, con ese temor y ese temblor, confiando en que Dios me use como instrumento suyo, que es lo único que quiero. Así es que con esa confianza quiero compartir con ustedes hoy una palabra. El tema de todo el mes es sembrar. Y el tema de esta semana es el reino de Dios y su justicia. Así es que, preparándome un poco, miraba las lecturas bíblicas que tenía el calendario litúrgico para hoy y seguía orando y pidiéndole al Señor que me iluminara. Sin embargo, la lectura que quiero compartir con ustedes hoy es breve y sencilla. Se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 33. Y es un verso que yo creo que probablemente todos nosotros lo conocemos de memoria. Les voy a leer de la versión internacional que dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Así es que, entre otras cosas, yo me preguntaba, ¿y qué es el reino de Dios? Y esta mañana la hermana Imirce les preguntaba a los chicos que dónde estaba el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios, amados hermanos? Es algo que tenemos que esperar. Tenemos que esperar a cuando partamos ya a la vida con el Señor, y es allí donde nos vamos a encontrar en el reino de Dios. No, eso no es así. El reino de Dios es aquí y es ahora, porque el reino de Dios es el poder de Dios sobre nosotros, la autoridad que Dios tiene sobre nosotros, y eso no hay que esperar, eso está aquí y está ahora. Y ese reino de Dios se hizo presente, y lo vemos a través de la Escritura, y lo vemos aún más presente cuando Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Recuerdan que Juan el Bautista decía: se acerca el reino de Dios? Porque se acercaba el evangelio de Jesús. Y yo les digo que ese reino lo vemos más que nada encarnado en la vida de Jesús, porque a través de su vida Jesús nos mostró cómo Él quiere que nosotros, los hijos de Dios, vivamos el reino de Dios. Jesús vino a hacer unos cambios en la humanidad increíbles. Hasta ese momento, el pueblo de Dios, aquel que había sido escogido, había tergiversado un poco la comprensión de lo que Dios les había pedido. Dios les había dado unas leyes, unas normas, y la mayoría de los que dirigían se habían
encargado de ser rígidos y estrictos en el cumplimiento de esas normas y se habían olvidado de la esencia de lo que es el reino de Dios. Jesús se hizo presente para mostrarnos que el reino de Dios es amor y es justicia. Y Jesús vino y mostró su amor a todos los que se encontraba en el camino y más que nada, oiga, mostró su amor por toda la humanidad cuando finalmente dio su vida en el Calvario. Así es que las enseñanzas de Jesús tienen que ser nuestro guía, nuestro norte, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Jesús nos enseñó que hay que ser compasivos, comprensivos, misericordiosos, bondadosos, empáticos. No podemos olvidar esas cualidades que Jesús nos enseñó, porque es nuestra responsabilidad como cristianos esparcir ese mensaje al resto de la humanidad. Jesús sembró en todo el que se encontró en el camino muchas cosas. Pero yo les pregunto si todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque la gente que estaba allí lo merecía. Cada enfermo que Jesús sanó era tan bueno que merecía ser sanado. Cada persona que Jesús ayudó era tan buena que merecía la ayuda de Jesús. No. Oiga, no. Y yo me pregunto, si yo, aquí, Talia Méndez, merezco todas las cosas maravillosas que Dios hace por mí. Merezco su amor, merezco su compasión, merezco su ayuda. No. Dios nos regaló a Jesús y nos regaló la salvación, nos regala su amor, nos regala su bondad, no porque la merezcamos, sino por su gracia divina. Por su gracia divina. Y de esta misma manera, la justicia de Dios, que es parte del reino de Dios, es una justicia que es por gracia, que no necesariamente la merecemos. A veces entender la justicia de Dios nos es muy complicado, porque nuestro entendimiento puede ser limitado, nuestra comprensión sobre lo que es justicia puede ser limitada, porque la justicia de Dios, que viene de una traducción de una palabra griega que voy a tratar de decirles, dikaiosune. Mire, se me enreda la lengua, pero según se me enreda la lengua también les tengo que decir
que el significado va mucho más allá de lo que a veces nosotros podemos entender. Porque esa palabra griega que hemos traducido literalmente como justicia, tiene mucho significado. Habla de equidad, de rectitud, de integridad. Y todas estas cosas denotan atributos de Dios. Dios es justo. Y es justo para bendecirnos. Es justo también para condenarnos. Sin embargo, en esa justicia increíble de Dios, recibimos juicio por nuestros pecados y a la vez, oiga, recibimos la misericordia de la salvación por la gracia maravillosa de Dios, porque nosotros no lo merecemos. Sin embargo, yo quiero que estemos conscientes de que no merecemos unas cosas de Dios y que aún Él así lo hace bien con nosotros. No para que nos entristezcamos pensando que Dios está haciendo juicio todo el tiempo sobre nosotros, sino para que reflexionemos sobre la justicia que Dios quiere que nosotros hagamos. Cómo Dios quiere que nosotros busquemos hacer justicia en esta tierra cuando hay tanta gente sin comida, tanta gente sin trabajo, tanta gente en medio de necesidad por salud. Pero Dios quiere que nosotros sembremos la semilla de ese reino de Dios que busca dar paz, dar amor, misericordia, comprensión, empatía, tratar con equidad. Y yo recuerdo que cuando yo estudiaba, en algún momento hablaban de que la equidad tenía que ver con tratar a la gente conforme a lo que merecía. Y en los trabajos se da mucho eso, que se supone que, ¿verdad?, cada quien lo evalúen y en equidad le den lo que merezcan. Pero cuando me preparaba para compartir con ustedes la palabra de hoy, me encontré con una equidad distinta. La equidad de Dios es buscar la igualdad, tratarnos a todos por igual. Al que tiene mucha preparación y al que tiene poca, al que tiene muchos años y al que tiene menos. Con igual amor, con igual justicia, con igual misericordia. Y para mirar un poquito sobre ese proceso de justicia, yo quiero que nos concentremos un poquito en la parábola de los jornaleros y el dueño del campo. ¿Ustedes se acuerdan? Esa parábola no nos vamos a poner a leer, la encontramos en Mateo 20, pero me parece una parábola muy a tono con el asunto de la justicia. ¿Ustedes se acuerdan que este dueño del viñedo muy temprano sale a buscar a alguien que le trabaje en el campo? Y primero se lleva a unos, acuerda con ellos un salario y se los lleva a trabajar al campo. Algún rato después vuelve y sale, se encuentra con más gente que está allí esperando para trabajar y se los lleva
a trabajar al campo. Y ya cerca de mediodía vuelve y sale y se lleva a otro grupito más a trabajar. Pero ahí no se queda todavía. Después vuelve y sale. Oiga, se llevó a 3 o 4 grupitos en ese son. Y al último grupito que se llevó, apenas quedaba 1 hora de trabajo. Y los puso allí a trabajar. Al momento de repartir la jornada, empezó por los últimos y les pagó el día completo de trabajo. Así que entonces, los que habían empezado bien temprano, yo me los imagino como nos pasa a nosotros. Usted sabe, igualito que nos pasa a nosotros. Bueno, pues si le pagó a esto lo del día, a mí me pagará un poquito más porque, tú sabes, yo estuve aquí al terrero del sol todo el día. Yo me merezco más. Oiga, pero eso no fue lo que pasó. Cuando llegó la hora de pagarles a ellos, le pagó lo que había acordado con ellos. Y cuando ellos cuestionaron, les contestó y le dijo, pero ¿de qué te estás quejando? Si esto es lo que acordamos, yo te estoy pagando lo justo, que es lo que acordamos. Vete a tu casa y no molestes más. Usted sabe, esas cosas nos pasan a nosotros, yo creo que bastante a menudo. Entonces, pues como estamos hablando de justicia, yo quiero que nos pongamos en diferentes posiciones ahora. Si yo soy uno de esos jornaleros que llegó muy temprano, de verdad que la actitud del dueño de la finca me puede parecer justa. No, me va a parecer injusta. ¿Verdad? Si yo me pongo en esos zapatos, ¿a quién de ustedes no le parecería injusto? A todos nos parecería injusto. Porque de momento lo que pensamos es lo que dije ahorita: si yo he estado todo el día al terrero del sol, si este hombre me ha dejado aquí trabajando el día entero, ¿cómo es posible que ahora venga y le dé a estos que lo que estuvieron fue 1 hora lo mismo que a mí? Y yo tengo que decirle que hasta la forma en que le contestó me parecería injusta, porque me parecería como medio arrogante, usted sabe. Sin embargo, si yo me pongo en la posición de los otros, hay unas cosas importantes que yo quiero señalar. En este tiempo histórico, cuando Jesús nos trae esta parábola, los jornaleros cobraban por el día. Trabajo hecho, yo te pago y nos vemos y adiós, y tú no necesariamente vas a trabajar para mí mañana. Y los hombres estaban en un área particular esperando que llegara trabajo, que alguien les diera trabajo. Y cuando la gente terminaba de trabajar, con ese dinerito era que tenía para el sustento del día. No es como ahora, que nosotros nos pagan cada quincena y podemos ir al supermercado y hacer una compra para la quincena o para el mes. No, había que comprar día a día. Había que saciar la necesidad de la familia día a día. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando miramos esa parte de la historia, nos podemos poner en los zapatos de los jornaleros que trabajaron menos tiempo.
Fíjense que el hombre de la parábola va y busca y se encuentra que están allí más hombres y se los sigue llevando a trabajar. Incluso a los últimos, después usted dé una repasadita a la lectura en el capítulo 20 de Mateo y se va a dar cuenta que esos últimos le dijeron, pero mira, pues señores, que hemos estado aquí y no ha habido quien nos dé trabajo. Quiere decir que ellos estaban haciendo su gestión para trabajar. No es que fueran unos vagonetas que estaban allí echándose fresco. Ellos habían hecho su gestión para trabajar. Y finalmente, aunque se estaba terminando el horario de trabajo, porque cuando se ponía el sol ya no se veía y no podían trabajar, aunque ese tiempo estaba terminando, este hombre les da oportunidad de trabajar. Así es que yo les pregunto, para esos otros jornaleros, ¿este hombre fue justo o injusto? A mí me parece que hizo justicia, porque probablemente él sabía cómo funcionaban las cosas y que aquellos hombres que estaban allí, que no habían podido trabajar, no tendrían el sustento para sus familias ese día. Así es que él les dio la oportunidad de que pudieran todos los que trabajaron para él, los que llegaron más temprano y los que llegaron más tarde, les hizo justicia permitiendo que pudieran llevar el pan a su casa ese día. Pero nosotros los humanos normalmente medimos la justicia de formas distintas. Por eso, dependiendo en qué lugar de esta historia nos ponemos, podemos ver que aquel dueño de aquella finca era justo o era injusto. Para nosotros la justicia muchas veces depende de nuestro propio pensar. Y cuando tratamos de hacer justicia, a veces lo que hacemos es juzgar. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que buscando hacer justicia, como que empiezo a analizar. Pero mira, y esta persona, pero ¿y por qué no trabaja? Porque está grande y colorado, debiera trabajar. O mira, pero ¿y aquel? ¿Por qué sigue en esa vida de la droga y sigue deambulando? Porque fíjate, tiene una familia que lo ama y que quiere que él esté bien. Y entonces empezamos nosotros a juzgar y no nos damos cuenta que tenemos nuestros propios prejuicios y por eso no logramos hacer justicia como la justicia que Dios quiere que nosotros hagamos. Que como les decía, es una justicia que no tiene que ver con lo que nos merecemos o nos dejamos de merecer. Que no tiene que ver con lo que nos hemos ganado o dejado de ganar. Porque Dios hace justicia para nosotros por la gracia que tiene con nosotros, como un regalo, independientemente de que nosotros podamos merecerlo o no. Y ese tipo de justicia es la que nosotros debemos tratar de hacer. Cuando nos enfrentemos a momentos donde veamos o entendamos que se cometen injusticias, debemos tratar de ponernos en el lugar de la persona que está pasando la necesidad. En el lugar de la persona que no puede, que no quiere, que está enfermo, que necesita.
Jesús hizo ese tipo de justicia cuando se encontró con la samaritana, cuando se encontró con la adúltera, cuando se encontró con los leprosos, con el ciego, con la viuda. Oiga, hasta para el sirviente del centurión, Jesús tuvo misericordia. Hasta con el recolector de los impuestos, Jesús estuvo ahí para él. Y ese es el tipo de justicia que nosotros debemos proclamar. Es nuestra responsabilidad sembrar la semilla como Jesús lo hizo, perdonando, ayudando, sin juzgar, dando de comer al hambriento, acompañando al enfermo y a las viudas. Sembrar el reino de Dios y su justicia se trata de servicio, se trata de amor, de comprensión, de empatía, de trato en equidad y compasión. Hermanos, Dios nos invita hoy a reflexionar sobre lo que nos toca hacer. Hacer justicia no siempre se trata de que la gente reciba lo que merece. En realidad, si Dios actuara así con nosotros, no estaríamos aquí. Hacer justicia no se trata de juzgar, más bien de buscar un trato digno e igual para todos. Nuestro sentido de justicia, que a veces está un poco distorsionado, pero nosotros tenemos que buscar el ejemplo de Jesús. Ese es el modelo perfecto, el que trató a todos por igual, el que aún sin merecerlo sanó, restauró y bendijo a muchos. Nuestra meta debe ser que cada día nos esforcemos por ser más como Cristo, pero no para gloriarnos nosotros mismos, sino para que nuestras palabras y nuestras acciones, así como nuestro testimonio de vida, logren atraer a más y más gente a los brazos del Maestro. Hay tanto que podemos hacer. Tenemos que sembrar la semilla del Evangelio de Dios. Así también, este llamado es para que hoy salgamos prestos a trabajar, anhelando trabajar por el Señor y para el Señor, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Salgamos a sembrar la semilla del amor, de la misericordia y de la justicia, porque eso es el reino de Dios. Salgamos pues a trabajar para el Señor. Y hoy, amados hermanos, en ese proceso de trabajo para Dios, queremos invitarles a que tomen, uno de estos. Vamos a repartir un talento, $1. Lléveselo, trabájelo para la gloria de Dios. Después, vamos, más adelante en agosto, ¿verdad, hermana? En agosto 27, vamos a recoger los frutos de estos talentos. Este es un talento económico, pero Dios nos ha suplido por su amor y su bondad de muchos talentos. Talentos que podemos poner al servicio de Dios para así sembrar la semilla del reino de Dios y su justicia
en toda la humanidad, para que otros tengan la bendición que nosotros tenemos hoy de conocer a Dios y recibir de Él aún aquello que no merecemos. Siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. En lo trasero de valor, en el poder del Salvador. El que quiera trabajar tendrá también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Tendremos la bendición por la hermana Talia Méndez y luego cantamos Dios te bendiga y toma por favor. Amados hermanos, antes de despedirnos, la familia San Miguel ha sufrido también una pérdida en la mañana de hoy. Nuestras hermanas Angie y Nilda perdieron a una de sus hermanas que había estado muy enferma. La van a estar velando en la funeraria San Blas en Salinas. Sabemos que es lejos, pero quizás algún grupito nos podemos organizar para acompañarles en este momento de dolor. Además de eso, me trae la hermana Noemí que nuestro hermano José Roque va a estar siendo intervenido en estos días por un procedimiento cardíaco. José, hemos estado orando por ti, pero en el día de hoy vamos a ponerte de manera especial en las manos del Señor. Recuerden también que a la hermana Angie pueden quizás enviarle algún mensajito o algo de consuelo. Y a Nilda, sepan que como hermanos, ese calorcito de unos con otros hace la diferencia. De eso ha dado testimonio abiertamente nuestra hermana Ruth en estos días, y lo hemos vivido personalmente en muchas ocasiones. La hija de nuestra hermana Aniram está de parto hace ya creo que 2 días. Así es que por favor también tengámosla en nuestras oraciones. Hoy es un día de orar, orar y orar. Pero miren, esa es nuestra misión. Si queremos sembrar esa semilla del reino de Dios, nuestra misión es acompañarnos los unos a los otros en todas nuestras necesidades. Así que nos acompañamos en oración. Y recuerden que si pueden dar una llamadita, un mensajito, o si hay algunos que puedan llegar hasta Salinas, lo vamos a agradecer. Pongámonos entonces de pie, amados hermanos.
y nos despedimos. Señor y Dios bueno, te damos gracias. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído, Dios, porque has estado con nosotros y porque sabemos, Señor, que cada día tú nos acompañas. Gracias, Señor, porque de muchas maneras nos has hablado. Gracias, Señor, porque podemos compartir unos con otros. Así es que en esta hora te pedimos, Señor, consuelo para la familia San Miguel. Te pedimos, oh Dios, que tú les acompañes y que tú les des tu paz. Esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Asimismo, te pedimos, Señor, por nuestro hermano José Roque. Mira, oh Dios, tú le conoces, sabes que es siervo fiel. Te pedimos, Señor, que tú seas con él, que tú le des paz y que tú le des sabiduría a los médicos, buen Dios, para que todo lo que hagan en su cuerpo resulte en bendición. Asimismo, Dios, te pedimos por la hija de nuestra hermana Ariran. Tú has estado con ella durante este embarazo y te suplicamos, Señor, que traigas a esa criatura con bien, que todo, Dios, esté en tus manos y confiamos en ti. Solo en ti, oh Dios, tenemos nuestra confianza. Así que te suplicamos, Padre, que pronto podamos recibir la buena noticia de ese alumbramiento en bien, Señor. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos al despedirnos de tu casa, pero no despedirnos de tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú nos acompañes donde quiera que vayamos y que cada día, oh Dios, nosotros podamos estar en tu presencia, dándote loor y gloria como tú, Señor, lo mereces. Llévanos con bien hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.